En aquel tiempo Juan predicaba diciendo: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle las correas de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Antes de iniciar nuestra reflexión, invitarlos a la puntualidad. El 70% de la gente llegó tarde. Ya había empezado yo. Cuando empecé incluso les dije, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay gente? Y pues ahorita, no está a reventar, pero ya está el resto de la gente. Es decir, el 70 o más por ciento llegó tarde. Bueno, hay gente que todavía está llegando. La diferencia es bien poquita, pero es fundamental, es cuestión de salir un poquito más temprano, de programarnos adecuadamente para iniciar todos juntos. Es cosa de decir, bueno, pues ¿a qué horas es la misa? Pues es al 11:15, bueno, pues estar listo aquí ya para empezar es, de veras hoy sí me llamó la atención cómo empezamos bien poquitos iniciamos y luego llega gente. Dice uno, pues qué rollo con esto. Entonces, yo les invito a que, no sé si lo hicieron como propósito de este año, pero pues vamos a ponernos el propósito de llegar a tiempo, es decir, 5 minutos antes, 3 minutos antes. Ahora, las misas como ya las separamos, suficiente con 15 minutos o más, pues tenemos tiempo de llegar, acomodarnos. Vi algunos hermanos, hermanas que llegaron 10, 15 minutos antes. Llegamos tranquilos, hacemos un momento de oración, nos conectamos con la celebración, o sea, con la misa, todo, y pues eso nos permite celebrar mucho mejor. Entonces vamos haciendo este año, pues este propósito de llegar a misa. Sobre todo que hoy de veras fueron muchísimos, más del 70% de la gente hoy llegó tarde. Entonces vamos a tratar de hacer un esfuerzo para que, y sobre todo los que tienen niños, jovencitos, pues todo esto es educación. El tema de la puntualidad es una cortesía, es un signo de respeto, es algo importante aún en la cultura, el tener siempre pues puntualidad. Así que bueno, vamos a tratar de hacer este esfuerzo. Y bueno, cierro este paréntesis para conectarnos ya directamente con la fiesta que estamos celebrando, que es la fiesta del bautismo del Señor. Con esta fiesta, como decía hace un momento, con esta fiesta arrancamos el tiempo ordinario. El tiempo ordinario nos va a ir llevando durante este año a revisar, a reflexionar sobre el Evangelio de Marcos. La idea de reflexionar el Evangelio es para que podamos ir profundizando en lo que nos dice nuestro Señor a través de este evangelista, y así, llevando a la vida estas enseñanzas, podamos alcanzar la perfección, la santidad en nuestra vida, que se va a traducir para todos nosotros en felicidad, en alegría y en paz interior, que yo creo que es lo que todo hombre quiere: tener paz, tener alegría, ser realmente felices. Entonces, esto es lo que vamos a tratar de ir, pues, trabajando nuevamente este año. Cada año nos vuelve a dar la oportunidad de avanzar, de profundizar, para que cada año podamos ser más felices, podamos tener más paz, podamos tener la alegría interna en nuestros corazones. Hoy precisamente el tema que quiero proponerles en el bautismo, nos habla hoy el texto de que en el momento del bautismo no solamente descendió el Espíritu Santo sobre Jesús, sino que hubo una voz que lo confirmaba como el Mesías, como el Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado. Y esta propuesta de manifestación, o sea, donde Dios manifiesta a Jesucristo
y lo confirma como su Hijo y como su Mesías, puede quedarse, como muchas veces pasa, solamente en un tema superficial. La Iglesia hoy, entre otras situaciones que se pueden meditar y que nosotros ya lo hemos hecho, pueden buscar ahí los podcasts, hemos ya trabajado el tema de que esta fiesta tiene una relación directa con nuestro propio bautismo. Todos los elementos que hoy aparecen en la manifestación del Señor en el Jordán, pues son los signos que nosotros vivimos en nuestro bautismo ya cristiano. Este bautismo muchas veces se queda simplemente en algo superficial. Y por eso yo he querido hoy conectar esta manifestación con otra manifestación muy semejante, que es la transfiguración. Si ustedes van al capítulo 17, en el verso 5 de Mateo, vamos a encontrar ahí la manifestación del Señor a sus discípulos, pero con una situación muy particular. Van a ver que son exactamente las mismas palabras. Este es mi Hijo amado. Nada más que hay una pequeña palabrita que cambia todo. Escúchenlo. Es decir, hay una relación seria, profunda, entre nuestro bautismo y la escucha de la palabra de Dios. Esta escucha es la que va transformando nuestros corazones. Por muchos siglos, muchos años al menos, ha pasado que el cristiano, particularmente el cristiano católico, hace solamente referencia al bautismo con prácticas superficiales, con prácticas cultuales que no nos llevan a una vivencia clara de la vida cristiana. Hoy, lo hemos dicho ya en otras ocasiones, el católico se considera como un buen cristiano porque viene a misa, porque se bautizó, porque recibió algunos de los sacramentos y hasta ahí. Esto tiene que ver solamente con situaciones cultuales, importantes porque desde ahí se alimenta la vida espiritual. Pero hay que escuchar la palabra de Dios. Y escuchar no es oír. Todos los que no estén privados del sentido del oído, a los que les funcione su oído correctamente, todos van a oír. Es una función que hacen nuestros oídos. Sin embargo, escuchar es una función que tiene que ver con una resonancia en el alma. Y esa resonancia en el alma tiene que ponernos en movimiento. Decía recientemente, hablando precisamente de la palabra de Dios, cómo tiene que ser algo que te cuestione. Si la palabra de Dios no te cuestiona, si la palabra de Dios no tiene nada que ver con tu vida, entonces la predicación de Jesús no tiene ningún sentido. Dios mandó a su Hijo, lo hemos visto especialmente en este periodo de la Navidad que estamos terminando, hemos visto que Él envió a su Hijo para que Él viniera a comunicarnos la luz. Él es la luz. Estuvimos leyendo muchos textos en el Adviento y también durante la Navidad sobre este tema. Vino a iluminar nuestra vida, de tal manera que nuestra vida vaya teniendo características diferentes. En las primeras comunidades, hasta el siglo IV más o menos, la gente se bautizaba después de haber escuchado la palabra y después de que la palabra los había llevado a hacer cambios en su vida. La gente se iba dando cuenta de que las personas que se iban evangelizando, las gentes que escuchaban la palabra de Dios, tenían que irla poniendo en movimiento, tenían que meterla a su vida y la gente se daba cuenta. Hace unos domingos, no recuerdo si el domingo pasado, les invitaba a que buscaran en internet el texto de la carta a Diogneto. Se los he recomendado en algunas ocasiones porque es un testimonio de la primera comunidad, donde la primera comunidad se daba cuenta, era evidente el cambio de las personas. O sea, no se trataba simplemente de traer una cruz o como hoy que nos distinguen más, sobre todo aquí en la Santa Cruz porque traemos nuestras Biblias, sino era algo que se distinguía por muchos elementos. La forma como hablaban, la forma como se vestían, o sea,
y dice la carta de Don Neto, no es que traigan cosas así, uniformes o cosas de eso, no, se visten como pues se viste la gente, nada más que con recato, ¿verdad? Sobre todo pues las chicas en este tiempo debía de ser pues algo notorio, no se trata de traer las faldas así hasta el piso, ¿verdad? Pero pues tampoco traerlas ahí donde la pierna pierde su nombre, ¿verdad? O sea, era algo notorio, evidente, ¿sí? Hay una conexión directa entre bautismo y palabra. Sin embargo, hoy, ¿qué pasa? Hoy, como se ha invertido el proceso, hoy primero nos bautizamos. ¿Y la palabra? ¿Dónde quedó? En sus casas. Yo hablo por mi casa incluso. Yo no me acuerdo que en mi vida de niñez, de juventud, ¿verdad? Adolescencia, pues haya habido un espacio en mi casa para la lectura de la palabra. Yo compré mi primera Biblia a los 18 años, 18, 19 años. Hasta ese momento yo no tuve contacto con este libro. O sea, oía lo que me decían, iba a misa todos los domingos, pero pues realmente, si soy sincero, pues no me acuerdo de alguna homilía que algún padre en un momento dado pues haya tocado mi corazón, así que me haya movido. No lo recuerdo, francamente. O sea, no hay espacio en nuestras familias, o no ha habido espacio para escuchar la palabra. Entonces me bautizo, pero no escucho al Señor. Este es mi Hijo amado. Es lo que hoy hemos escuchado, la manifestación. Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Qué bueno, qué bonito, excelente, pero ahora hay que escucharlo. Hay que ir generando espacios que me permitan escuchar su palabra para que esta palabra empiece a transformar nuestra vida. Entonces, lo primero que quiero dejar bien establecido es que hay una conexión directa entre bautismo y palabra. Un bautizado que no lee la Biblia, un bautizado que no se expone directamente a la palabra de Dios, difícilmente va a haber cambios en su vida. Es necesaria la palabra para el bautizado. No podemos pensar en un bautizado que no tenga su Biblia, que no la lea, que no la subraye, que no tenga ese contacto, porque es la palabra la que va a venir a transformar nuestras vidas. Pero no solamente nos podemos quedar en escuchar la palabra de Dios, sino que esa palabra de Dios tiene que aplicarse a nuestra vida. La hojita que les he propuesto, ¿verdad? Escuchar, aprender y vivir. La hojita blanca que les invito a que se lleven todos los domingos. ¿Por qué? Porque si no nos quedamos con la escucha. Ya escuché. Qué bonita la humildad del Padre. En ese momento hasta me cimbró y dije, ¡ay, caray! Pero salimos de aquí inmediatamente, tenemos que irnos con los abuelitos, los tíos, los hermanos, no sé. Siempre tenemos ya cosas que hacer, el tráfico. ¿Cuándo vamos a volver a tomar esta enseñanza? Pues si no nos damos el espacio en nuestras propias familias, va a ser difícil. Este es mi Hijo amado. Escuchamos hoy. Sin embargo, esto se complementa en la otra manifestación, en la otra epifanía de Jesús, en esta otra teofanía maravillosa en el monte Tabor, donde dice, sí, este es mi Hijo amado, pero escúchenlo. Si no, mucho gusto, Señor Jesucristo, qué bueno que anda aquí con nosotros, algún día a ver si nos vemos, ¿no? No, escúchenlo. Pero hay que dar un paso más, vivir lo que Él nos dice. Y ahí es donde yo quisiera hoy iniciar nuestra reflexión en el capítulo 7 de Mateo. Hoy vamos a reflexionar estos capítulos 5, 6 y 7, en donde está el extracto de la vida cristiana. ¿Qué culmina este extracto, estos
capítulos que nos presentan la enseñanza fundamental para el cristiano culminan en el capítulo 7 con los últimos versículos a partir del 24. Jesús ha hablado, ya ha explicado, ha cambiado muchos de los elementos de los cuales hoy voy a platicar un poquito para que nosotros podamos tener una visión hacia el futuro de este año donde tendríamos que trabajar, y culmina con estos versículos. Versículo 24, capítulo 7 de Mateo. Lo deben de tener subrayado, esto he predicado muchas veces y es un texto que utilizo con mucha frecuencia porque es muy importante en la vida de un cristiano. Por tanto, dice, el que me oye y hace lo que yo digo es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos contra la casa, pero no se cayó porque tenía su base sobre la roca. ¿Sí? Es decir, hay una relación bautismo, palabra, vida. ¿Sí? Bautismo, palabra, vida. Si yo le quito la palabra, ¿qué me queda? Ya no me quedó vida. Pues si no tengo la palabra, ¿sobre qué construyo? Y entonces mi vida, desafortunadamente, en una gran cantidad de católicos, la vida se va construyendo sobre la arena, porque no escuchan la palabra. Hay algunos que sí la escuchan, pero no hacen nada. La vida cristiana, hermanos, tiene que ver con la palabra, pero una palabra que se hace vida. Y el texto que hemos escuchado, que ya les he explicado en otras ocasiones, tiene que ver con las situaciones difíciles de nuestra vida. Cuando la vida va a todo dar, buen trabajo, salud y todo lo que esto trae para nuestra vida, juventud, pues dice uno, esto está con ganas, la vida está súper bien. Pero de repente se nubla la vida, ¿no? De repente cuando estábamos sanos aparece la enfermedad. De repente cuando parecía que teníamos mucha estabilidad económica viene el infortunio. Y de repente nos encontramos sin trabajo, situaciones que se alargan, enfermedades que se prolongan, situaciones difíciles que van ocurriendo en nuestra vida. Y entonces es cuando vemos cuál de las casas queda de pie. Un día se nubla y empieza a tirar el viento. Y con el viento vienen las lluvias y con las lluvias se desbordan los ríos, se salen de cauce y con toda su fuerza golpean la casa. Pero el que está parado sobre la roca firme de la Escritura de Jesucristo, no le va a pasar nada. En cambio, el que escucha la palabra y no le hace caso, dice, no hombre, todo está bien. Pues el día en que las cosas ya no estén tan bien, entonces la vida se estremece. Recuerden que Jesús dice en el Evangelio de San Juan, un versículo que para mí es vital en mi vida y creo que es vital para entender el proyecto de Dios para nosotros. He venido para que tengas vida, pero para que la tengas en abundancia. ¿Por qué conformarnos con una vida mediocre, con una vida sin paz, sin alegría, sin felicidad, sin gozo? ¿Por qué tenemos que conformarnos con esto cuando Él bajó del cielo para darnos? Cuando Él se ofreció en la cruz para que pudiera venir el Espíritu Santo y habitar nuestros corazones. ¿Por qué siempre el cristiano tiene que vivir en esta mediocridad y no podemos ver continuamente esas caras alegres, felices, gozosas? ¿Cuál es la respuesta? Oímos, pero no escuchamos. Escuchamos, y entonces ¿por qué no obramos? Ahí está la clave. Y yo quise hoy iniciar con esto, porque quiero invitarlos, el que quiera, ¿verdad? Como siempre, el Señor hizo siempre una invitación que es para el que quiera. El que quiera venir en pos de mí, así decía, ¿no?
El que quiera venir en pos de mí, pues bueno, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Bueno, pues hoy yo les quiero proponer esta idea. A ver qué les parece. Estamos iniciando nuestro tiempo ordinario en unas cuantas semanas. Ahora la Cuaresma viene más pronto, pero vamos a tratar este año de leer y releer estos 3 capítulos. 5, 6 y 7 de Mateo. Durante un periodo muy largo en el seminario, los leí todos los días. ¿Por qué? Porque ahí está la síntesis del Evangelio. Si viviéramos lo que dice el capítulo 5, 6 y 7, hermanos, nuestra vida sería una maravilla. Ciertamente requiere de la acción del Espíritu. Lo decíamos, creo, la semana pasada, cuando decíamos que es importante, si queremos que se actualice en nosotros esa presencia de Dios, pues necesitamos de la vida espiritual. Obvio. O sea, si no tengo vida espiritual, si no oro, si no hago ayuno, si no me confieso, si no comulgo, pues el Espíritu Santo, por más que quiera, pues no le doy chance de actuar. Pero si yo tengo vida espiritual y luego busco enfocar mi vida sobre estos 3 capítulos, en muy poco tiempo empezamos a notar cambios maravillosos en toda nuestra vida. Y yo quisiera hoy, no puedo hoy leerlos y explicarlos y repasarlos, ya lo hice en algunas ocasiones cuando ha tocado la lectura continua durante varios domingos de estos capítulos 5, 6 y 7. Este año leemos Marcos, no los vamos a tocar, pero ustedes lo pueden hacer en sus vidas y hacer algo como lo que yo voy a hacer ahorita para que ustedes puedan ver qué importante está este material en la Sagrada Escritura. Quisiera entonces que nos fuéramos al capítulo 5. Voy a repasar algunas de las enseñanzas. Escuchen a Jesús. Este es mi Hijo amado. Este es el Hijo amado de Jesús. Vamos a escucharlo. Vamos a permitirle hoy que resuene en nuestro corazón, que nos cuestione y sobre todo que nos lance a una perspectiva en una vida diferente, en una vida maravillosa, que es la que Él nos ofrece. Y yo les propongo como primer punto de reflexión el Mateo 5, 29. Sería nuestro primer punto de reflexión. Dice, así pues, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti. Es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno, al lugar del castigo. Es tan importante esta instrucción de Jesús que la repite nuevamente en el capítulo 18, en el verso 9, de este mismo evangelio, en el capítulo 18, en el verso 9, y todavía la amplía más. Si tu ojo, tu mano o tu pie. ¿Qué es lo que nos dice Jesús? Hermanos, el cristiano, si quiere tener la vida en abundancia, si quiere permitir que Dios obre en su vida, tiene que alejarse de las ocasiones de pecado. ¿No reza así nuestro acto de contrición? ¿No lo decimos cada vez que vamos al sacramento? La iglesia incluso, ¿se acuerdan que en alguna ocasión incluso les repartí unas estampitas, no sé si recuerdan, para rezar todas las noches el acto de contrición? Les repartí, mandé a hacer unas estampitas y se las repartí. Muchas de estas estampitas nunca sabemos dónde terminan, ¿verdad? Pero si no se sabe en el acto de contrición, busquen la estampita, bueno, bájenlo así, pásamela. ¿Se acuerdan de esta estampita? ¿Dónde está? ¿Quién sabe, verdad? Bueno, pues acá atrás está el acto de contrición, ¿no? Y bueno, pues aquí me gustó muchísimo esta estampita porque ahí está la misericordia de Dios, ¿verdad? De este Dios que a pesar de que nosotros somos los que lo crucificamos, Él con una gran compasión y misericordia siempre nos acoge. Entonces, decimos en el acto de contrición y prometo, ¿sí? Buscaré, voy a echarle ganas en apartarme de las ocasiones de pecado. Es lo que dice este texto.
Si tu mano, tu ojo, tu pie, si tienes un amigo que siempre te jala a las cosas malas, déjalo. Está difícil, claro, pues es mi compadre. ¿Quién quiere dejar al compadre Filemón? Pues nadie quiere dejar al compadre Filemón, si es mi cuate desde que éramos chiquitos. Pues sí, nomás que cada vez que te invita al estadio sales como placa de tráiler, hasta atrás y llena de lodo, ¿verdad? Pues deja al compadre Filemón. Luego llegas ya con bien copiado, ¿verdad? La esposa se pone de malas, gritos, tratas mal a los hijos, en fin, todos los problemas que el alcohol, cuando se excede uno, ocurren. Eso sin contar accidentes que pueden pasar, pleitos entre otros amigos. A lo mejor hasta ese día te peleas con el compadre Filemón, pero la siguiente semana, compadre, ya tengo boletos, vámonos, ¿verdad? Si tu ojo, tu mano, tu pie te es ocasión de pecado, apártate de él. Películas, espectáculos, lugares, juegos, en fin. Hoy el mundo, hermanos, está muy complicado. O sea, los juegos que hoy juegan los chiquillos en los Game Boys y todo este tipo de cosas, ay, Carlitos, de veras están, de veras mal. O sea, generan o violencia o una precocidad grande en los niños. Pero es que todos mis amiguitos lo usan. Pues sí, pero esos amiguitos no son cristianos. ¿Quién sabe cómo va a ser su vida? No van a tener vida en abundancia. Las chicas, el tema de la moda. Pues sí, todas las amiguitas lo usan. Es lo que hoy los diseñadores proponen. Pues sí, pero no es lo correcto. O sea, es bien difícil que el pobre muchacho, ¿verdad?, con una faldita chiquitita, pues no esté pensando mil cosas, ¿verdad? Y del pensamiento, pues se pasa a la acción. Está difícil, es complicado. Vivimos en un mundo de paganos. Aunque vivamos en un país católico, es un país de paganos. Es de gente bautizada que vive como pagano, que piensa como un pagano y que nuestra vida, pues por eso tenemos la cantidad de problemas sociales que hoy tenemos. ¿Por qué? Pues porque vivimos como paganos y los paganos, pues así viven de la greña. Nosotros tenemos que ponerles el camino. ¿Que está difícil? Sí. Por eso usa Jesús la expresión cortarse la mano, sacarse el ojo, cortarse el pie. ¿Por qué? Porque imagínense el dolor de sacarse un ojo o el dolor de cortarse una mano. ¿Es difícil dejar una mala amistad? Sí, sobre todo cuando esa mala amistad es un amigo que tengo de toda la vida. Cuando esa mala amistad es el novio, híjole. Siempre que salgo con él terminamos en otras cosas. Y la chica tiene que tomar la decisión de o eso le paramos o aquí paramos. Ay, se mueve. Es difícil. Mijito, este jueguito que tanto te gusta, que es ahorita el hit entre tus cuates ahí en la escuela, vamos a ponerlo aquí en la moledora, se acabó. El otro día me decían, ¿y qué hago con él? ¿Lo regalo? No, por el amor de Dios, ¿cómo lo vas a regalar? Le vas a hacer mal a otra persona. Ese tipo de cosas, cuando nosotros las hemos comprado, tenemos que destruirlas. Nos dice el apóstol San Pablo, no recuerdo ahorita el texto en el libro de los Hechos de los Apóstoles, creo, o en una de sus cartas, no recuerdo ahorita bien, pues se me hace que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que en una predicación de San Pablo se colectaron un montón de libros de magia y se quemaron en el pueblo, incluso en el texto que ahorita no lo recuerdo, pero lo pueden buscar. Nos da hasta el valor de los libros. Era un montonal de dinero, muchísimo dinero, que la gente cuando
Pablo predicó y le dijo, todo el que tenga libritos de magia y cositas de esas en su casa, tráiganselas para acá. Oigan, pues, ya ven cómo se las gastaba el Pablo, ¿verdad? Que predicaba, pero con todo. Pues no les trajeron un montonal de libros que costaban una lana. Y claro que, híjole, pues, hay que sacarlos. Hoy a lo mejor no tenemos libros de magia, que de repente hay, que de repente hay. Es nada más para conocer, Padre, no que para conocer ni qué ojo de hacha. Hay que quemar todo eso. Discos de juegos que se han comprado, todo este tipo de mugrero, hay que sacarlo de nuestra vida si queremos tener vida en abundancia. El que escucha mi palabra y la vive es como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El otro, pues es un hombre ignorante, tonto, que finalmente perderá su felicidad, perderá su familia. Todo lo perdemos, hermanos. Con el paso del tiempo, acuérdense que el demonio le piensa a largo plazo, no en el corto plazo. Él está esperando el momento para destruir tu vida, para destruir tu familia. No ahorita está todo dar. Espera un poco. Él esperará el momento adecuado para darte un guamazo duro y tirarte a la basura. Entonces, primera indicación que Jesús nos dice, aguas, apártate de todo aquello que pueda ser una ocasión de pecado. Un segundo elemento, llevar una vida de honradez. Vamos ahí seguidito, ahora al versículo 37. Baste con decir claramente sí o no, pues lo que se aparta de esto es malo. Vivir en las mentiras, hermanos, nunca va a traer plenitud para nuestra vida. Y es bien fácil. ¿Fuiste? Sí fui. Es ridículo que tengamos que decir, te lo juro. No, ya. ¿Eres cristiano? Sí. Bueno, pues, ¿fuiste? Sí. Ya. Sí fuiste. Yo voy a creer que sí fuiste. Hay una anécdota, no me acuerdo si ya se las he contado, a mí me gusta mucho, de Santo Tomás. Dicen que en una ocasión él estaba en la biblioteca estudiando, y entonces fueron dos de sus compañeros a decirle, Tomás, ven rápido, córrele, está pasando algo muy raro, ¿qué pasa? Hay unas vacas volando. Y que salió hecho la bala el Santo Tomás, ¿verdad? Y a la hora que salió, pues, y todos sus compañeros, ¡ja! Y entonces, pues, uno de sus formadores, ¿verdad? Ahí en el convento le dijo, ay, Tomás, ¿cómo van a volar las vacas? O sea, las vacas no vuelan. Y fíjense la respuesta del santo. Pues para mí sería más creíble que unas vacas volaran que uno de mis hermanos mintiera. Mácatelas. ¿Sí? Por eso salió. Dijo, si él me está diciendo que vuelan, pues han de volar, ¿verdad? Pero es ridículo. Pero ellos lo dicen, ellos lo deben de haber visto. Ven, porque allá afuera están volando las vacas. Para mí es más fácil, me resulta más fácil creer que una vaca vuele que uno de mis hermanos me mienta. Digan sí cuando sea sí, no cuando sea no. Y aquí entran muchos los chavos, que por zafarnos de un castigo decimos sí cuando era no o no cuando era sí. O sea, el papá tiene que tener la certeza, la seguridad de que cuando tú dices sí, pues es sí. Y si es no, pues es no. Que a lo mejor te van a tocar un par de tablazos, pues bien merecidos, vas a ver cómo no se te vuelve a olvidar. La corrección, ¿verdad? ¿Pero qué causa esto? Fíjense, hay un chorro de problemas ya en la adolescencia cuando esto no se afianzó, porque los chavos, le dice el papá, pero no te vayas a ir a otra parte, no. Pero llega y zúmbale, ¿verdad? Se va. Y luego no sabes dónde está y tienes un accidente, te pasa alguna situación que
Yo creo que el diablo aquí se la sabe muy bien gastar, ¿verdad? Siempre que haces algo que no debes hacer, sopas, ¿verdad? Yo me acuerdo, les digo, yo no fui ningún, y no soy, ¿verdad? Pero no fui así la maravilla enmascarada. Fui un joven como todos los demás. Y entonces estaba yo aprendiendo a manejar. Y entonces, pues, la chance que tenía un poquito de manejar era si lavaba el carro. Entonces le dije a mi mamá, ¿te lavo el carro? Y me dijo mi mamá, sí, está bien, lávalo. Y entonces la condición era lavar el carro, irle a dar la vuelta a la manzana para meterlo, ¿verdad? Porque vivíamos en una esquina. Entonces yo tenía que salir, vivíamos sobre Simón Bolívar, tenía que darle toda la vuelta a la manzana y regresar y meterlo, ¿verdad? Pero se me hizo fácil ir por uno de mis amigos, me habían prestado el carro para presumirle, ¿verdad? Así que pues, ya para allá voy, ¿verdad? Y ahí voy a casa de mi amigo, que estaba como a unas 3 o 4 cuadras de casa de mis papás, y ya le presumo el carro, nos fuimos a dar una vuelta, y luego cuando ya voy de regreso, ya lo había dejado en su casa, cuando voy de regreso, una persona se pasa el alto, o sea, yo no me pasé nada, la otra persona se pasa el alto y ¡pum! ¿Verdad? Que me pega, y yo a 2 cuadras de la casa. Pues ahora hay que hablarles, ¿verdad? Pues ¿dónde andabas? ¿Verdad? Por hacer lo que no debe uno. O sea, si hubiera dado una mala vuelta a la manzana, no pasa nada. La confianza. Te presté el carro para que le dieras la vuelta, no para que fueras a casa de tu amigo a dar la vuelta. Cuando sea así, sí. No. Que no se pierda nunca la confianza. También en nuestros trabajos, o sea, la confianza es fundamental para ser felices, para tener paz y alegría en nuestros corazones. Cuando es di sí. No. Vean qué fácil es la vida. Nosotros nos la complicamos y nos la hacemos difícil. Pero Jesús nos propone un camino estupendo para ser felices. Di sí cuando sea sí y no cuando sea no. Y ya, se acabó. La confianza. Saber que tengo confianza en mi hija, en que si me dijo, voy a casa de Lupita, ahí está en casa de Lupita, no está en casa de Chenchita. Es que aquí nos decidimos y luego nos fuimos a no sé dónde. No. Si te vas a mover, tomas el teléfono y pides otra vez permiso. Oye, papá, mamá, fíjate que nos están invitando para que vayamos ahora a no sé dónde. ¿Puedo ir? Sí. ¿Ya me voy? No. Bueno, ahorita me voy para la casa. Sí, nomás que después de ir a la fiesta y regresar. No, mal. Cuando es sí, y cuando no, es no. ¿Ok? O sea, que no haya faltas de confianza en un cristiano. Es más fácil que yo crea que una vaca vuela, que mi hijo me miente, que mi esposa me miente, que mi esposo me miente. Creería más que una vaca vuele que eso. Así debía de ser, hasta este extremo, debía de ser la confianza de los esposos, de los padres y de los hijos, de los empleadores, de los empleados. Si es sí, es sí, y si es no, es no. Es decir, lo que tú me estás diciendo, eso es la verdad. Vean qué padre sería la vida. El que escucha mis palabras y las pone en práctica. Muy bien, vamos a tratar de aquí en adelante, cuando sea sí, es sí, y cuando es no, no. Siguiente elemento interesante. Ahí mismo, estoy nomás en el capítulo 5, versículo 43. Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Y entramos a una parte más difícil. Ahora se trata no nada más de amar al que me cae bien, sino de amar a todos, hasta el que me cae mal. Esto es lo que nos distingue, esto es lo que distinguía a la antigua comunidad, porque decían, oye, ¿qué rollo con estos? Los persiguen,
los matan, los torturan y los vemos rezando por ellos. Dices, algo está mal aquí, algo no funciona en este asunto, ¿sí? Pues lo que no funciona es nuestro corazón. ¿Cómo sería nuestro planeta si nosotros amáramos a los que nos persiguen? Ahorita, no sé si han notado que ya tengo un buen tiempo de estar pidiendo todos los domingos, he agregado una petición extra por los cristianos perseguidos. Leí un libro que pues me impactó muchísimo en este sentido, porque yo desconocía realmente la gran persecución que existe en nuestras iglesias, sobre todo en el Medio Oriente y en el Oriente en general, pero también en los países totalitarios, pues hay una gran persecución, y yo no era consciente de esto. Es gente que sufre muchísimo, pero que su gran testimonio es que ama a sus perseguidores. Y dices tú, ¿cómo es esto? ¿Sí? Porque esto es lo que nos distingue. ¿No fue esto lo que hizo Jesús? Padre, perdónalos. Es el que siempre excusa a aquella persona que le hizo el mal. A mí me cuesta mucho trabajo esto. Creo que a la mayoría nos ha de costar trabajo, ¿no? Excusar al patrón injusto. Excusar al que me dice de palabras en la calle. O sea, qué difícil. Nuestra primera reacción es querer responder agresivamente, igual que esa persona. Bueno, la diferencia aquí es que esto va generando un estado de paz en el alma que es inamovible. Por eso he venido para que tengan vida y en abundancia. Es decir, para que en tu corazón siempre haya paz. Pero si cada vez que te dicen algo te enciendes, te prendes, te enoja y quieres responder con agresividad, tu corazón está siempre en guerra. Tu corazón no tiene paz. Y eso es lo que genera pues las guerras en las naciones, enemistades en las familias, enemistades con los amigos, etc. Cuando uno tiene paz en el corazón, pues que te digan lo que te digan, ¿verdad? O sea, ¿qué? ¿Quién te va a quitar esa paz del corazón? Además, si te dijeron alguna soncera, ¿qué? No le hagas caso. Por eso dice Jesús, si te golpean en una mejilla, pues ponle la otra, es decir, no respondas con agresión. No respondas la agresión con agresión, responde a la agresión con un saludo, con un gesto de benevolencia. Muchísimas de las grandes conversiones vienen ante una agresión que se responde con amor. La gente no puede entender esto. Y ahí se les quiebran los platos. Nuestro mundo cambiaría, hermanos, si nosotros pudiéramos responder con amor y dejáramos la agresión fuera de nuestra vida. ¿Es difícil? Sí. Sin vida espiritual, sin vida de oración, no jala, no funciona. Pero esto es lo que hay que vivir. El que escucha mi palabra y la vive. Bautismo, palabra, acción. 3 elementos que tienen que estar en la línea. ¿Por qué? Porque en el bautismo recibo el Espíritu Santo que abre mi corazón a la palabra y que me permite vivirla. Bautismo, palabra, acción. Si estos 3 elementos no están siempre alineados, hermanos, olvídense de cristianismo, olvídense de vida en abundancia, olvídense de transformación de la sociedad. Nos quedamos nada más con el bautismo. Oye, ¿y la palabra? ¿Y la vida? ¿Resultado? Si quieren ver los resultados, vean el periódico de hoy. Ya, ahí ven qué pasa cuando hay bautismo, pero no hay palabra y tampoco hay vida. ¿Hay Espíritu Santo? ¡Claro! Todos lo recibimos en el bautismo. Pero ese bautismo no sabe para dónde ir porque no tiene la palabra. Y esa palabra no se hace vida porque no tiene oración, porque no tiene vida espiritual. Y entonces, si tengo el bautismo, pero no sé para dónde ir y no tengo la fuerza para hacerlo. Ahí está el asunto.
Bautismo, palabra, vida. Confianza en la providencia de Dios. Vamos a brincar un capítulo. Vamos al capítulo 6, verso 26. Miren las aves que vuelan por el aire, no siembran ni cosechan, ni guardan su cosecha en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer. ¿Y ustedes no valen más que ellos? El cristiano, hermanos, tiene una confianza profunda en su Padre. Por eso es que se te puede mover, ¡oh! Se te está moviendo, no tengo jale, ya tengo... Calmado, tranquilo, no vales más tú que un pájaro. Sí, pero Señor, tranquilo, déjame a mí. Son cosas que no entendemos, son misteriosas. ¿Por qué tengo que vender el carro? ¿Por qué tengo que vender la casa? ¿Por qué? No te va a faltar. Tranquilo. Y se los digo yo que viví etapas muy difíciles en mi vida. Muy difíciles. Periodos largos de mi papá sin trabajo. No me acuerdo un solo día en que no haya comido, aunque fuera frijoles. Mi mamá era un genio. Bueno, todavía vive, ¿verdad? Pero en ese tiempo era un genio para cocinar. De cualquier cosa hacía maravillas. Maravillas que luego todavía nos gustan tantísimo, ¿verdad? Hacía unas que le llamaban unas enfrijoladas, que eran frijoles con tortilla. ¿Cómo las hacía tan ricas? No lo sé. Pero yo me acuerdo que mucho tiempo comía enfrijoladas. ¿Qué más había? Enfrijoladas. Pero decías, ¿otra? Hombre, frijol y tortilla, venga, si ya se me antojaron. Les digo, ¿verdad? Era buena para hacer esas cosas mi mamá. Periodos largos de usar la ropa de mis primos, y mi primer bicicleta fue un gallito de uno de mis primos también, que me trajeron en Navidad. Le di un retoque a mi papá, que también era guapo para ese tema. Y una bicicleta usada de un primo, la dejó bien chaineadita y fue mi primera bicicleta. Un gallito. Y en mi casa paz, alegría, ni pleitos, ni discusiones, ni problemas entre mis papás, nada. Éramos una familia, que no teníamos todo esto, les decía, nunca hubo este espacio. Pero siempre hubo espacio para la oración, de eso sí me acuerdo. Un recuerdo que tengo muy grabado en mi corazón y en mi mente es ver a mis papás orando todos los días el Santo Rosario. Yo me acuerdo, ya estaba grande y muchas veces que llegaba a las 10 de la noche, una cosa así de algún evento, estaban mis papás en la mesa de la cocina, ya habían cenado y estaban rezando el rosario. Hasta que mi papá murió, ellos rezaron todas las noches el Santo Rosario juntos. Y cuando se iban a acostar, yo muchas veces iba a despedirme y ellos estaban rezando, preparando su cama. Me acuerdo mucho de estas imágenes, ¿verdad? Estaban preparando su cama para acostarse y estaban los dos, tenían sus oraciones, ¿verdad? Y oraban juntos mis papás, mucho. Especialmente oraban mucho el Santo Rosario y de vez en cuando nos invitaban a nosotros también a rezar el Santo Rosario. ¿Qué razón tenía el Papa Juan XXIII? La familia que reza unida, permanece unida. Y pasamos de veras, créanme, situaciones de no tener, diría uno, ¿no tienes que comer? Pues se dice mucho en este sentido, pero es en un sentido más bien abierto. Ciertamente, frijoles y tortillas en las enfrijoladas nunca faltaron. Un vasito de leche en la mañana nunca faltó. ¿Cómo le hacían? Que si el tío, que si el primo, que si no sé qué, pero siempre hubo algo que comer en mi casa. Valemos más que los pájaros, hermanos, mucho más. Y Dios los alimenta también. No promete darnos cabrito, ni un buen tibón, no, eso no. Dice que vas a comer frijolitos, vénganse bañados. Yo por eso soy un frijolero, hombre, me encantan. Pues yo creo que los comí por periodos largos y mi mamá los sazonaba y les ponía y les hacía.
Y de cualquier cosa mi mamá hacía una comida estupenda. Eso es lo que hace el Espíritu, hermanos. Y por eso hay paz, y por eso hay alegría, y por eso no nos desesperamos. Finalmente, pues otra vez conseguía trabajo, y ahí vamos para arriba, y el otro, ay, Carlitos, ¿verdad? Y así fue. No va a faltar nada. Escúchenlo. Escúchenlo. Este es mi Hijo amado, el Mesías, el Hijo de Dios. Escúchenlo. Es verdad lo que dice. De veras, hermanos, es verdad. Quienes sean mayores aquí saben esto que estoy diciendo. Saben que esto es palabra de Dios. Un último elemento que termina de perfeccionar nuestra vida. Capítulo 7. Nada más que se me hace que era Marcos, lo apunté mal. El tema tiene que ver con los papás. Porque el capítulo 7 yo lo tenía aquí como 7:11, pero no sé si sea Marcos. Pero bueno, el tema, la cita dice, ustedes buscan evadir el mandamiento de Dios. Dicen, si lo que tenía para darte lo hago corbán, ya no voy a ayudar a mis papás. Dice, y con esto lo único que hacen es, pues, hacerse la vida cómoda. Imagínate, pues yo tengo aquí una lanita, se la doy a la iglesia, y mis papás, que se los lleve el río. El texto, que fue el primero que saqué, porque ese fue el último que saqué y a lo mejor ya ahorita lo copié mal. En Lucas, en el capítulo 10, en el verso 30, a partir del 30, nos habla del buen samaritano. Lucas, capítulo 10, verso 30. ¿Quién es el prójimo más prójimo? Se llama primeramente mi esposo y mi esposa. Y para los hijos, los padres. Y si ustedes revisan, en obvio del tiempo, no lo leo, voy solamente a tomar los elementos de este texto. Esta persona, ¿qué hace? Ve a la persona que está herida. ¿Qué hace? Primero se baja, le da los primeros auxilios, le unge las heridas, le pone vino y aceite para lavarle las heridas. Después, ¿qué hace? Lo monta en su caballo. ¿Y luego qué hace? Lo lleva a descansar a un hotel, ¿verdad? ¿Y luego qué hace? Paga por él. ¿Y luego qué hace? Si te falta al regreso, te pago. Es decir, asume completamente la responsabilidad de cuidar de él. ¿Cómo podemos entender cristianos católicos que abandonen a sus padres? Que no asuman sus debilidades, sus dificultades. Los papás grandes son una carga que hay que subir a nuestra cabalgadura, que hay que meterle lana. Hay que pagar a la enfermera y hay que pagar sus medicinas. Y para eso te vas a tener que privar. Este amigo, ¿quién sabe de qué se haya privado para dejar ese dinero ahí? Mijitos, ahorita tu abuelito está bien mal. No vamos a poder ir al cine ni vamos a ir de vacaciones este año porque tenemos que ayudar para la operación o porque tenemos que ayudar para esto. Y además vamos a irlo a visitar. Y los que ya están mayorcitos, hermanos, órale, vayan a visitar a su abuelita o a su abuelito. Cárguenselo, échenselo al lomo. Y no digamos, no puedo, que era el texto que había sacado anteriormente. Ciertamente es 7:11, pero es Marcos 7:11, ¿verdad? En Marcos 7:11 está este texto en donde dice, no, yo tengo que ir a mi junta de ministros, no puedo ir a verte. No, eso no. Tenemos, hermanos, la gravísima responsabilidad
de agarrar a nuestros padres y echárnoslos al lomo. Y esto implica dinero, y esto implica tiempo, y esto implica sacrificio para ti y para tu familia. No se vale que un cristiano católico diga, todo lo que tenía para darte es corbán, así que ahí te ves. No, eso no. Si se fijan, si nosotros hacemos esto, hermanos, nuestros hijos van a hacer lo mismo por nosotros. Y luego los hijos de nuestros hijos. Y así, la vida es plena. Este es mi hijo amado. Escúchenlo y obedézcanlo. Ahí está la plenitud. Claro que es difícil hacerlo si no tenemos oración. Vamos a dedicar este año, con el favor de Dios, en muchas de nuestras homilías, a seguir profundizando y tratando con mayor seriedad el tema de la oración. Para, si ustedes se aprenden de memoria estos 3 capítulos y luego dejan que el Espíritu Santo los impulse, hermanos, la vida será maravillosa. Vamos a tratar este año de escuchar a Jesús y de poner sus palabras en práctica para que nuestra vida pueda alcanzar la plenitud. Alabado sea Jesucristo.